Estamos a días nada más de un nuevo aumento de tarifas. La luz, el servicio eléctrico y la gente está revisando facturas viejas para entender cuánto era lo que tenía de subsidio, para entender cuánto podría llegar a empezar a pagar en febrero. Está con nosotros Raúl de la Torre, bienvenido, y también Pedro Busetti, presidente de DEUCO, que es la Asociación de Defensas de Usuarios y Consumidores. Clave que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por invitarme. Busetti, ayer se conoció el segundo paso, digamos, de lo que constituye este aumento. Lourdes, hablamos ayer la primera resolución que disponía un aumento sobre el valor de la electricidad, de la energía, es decir, que le venden los generadores a los distribuidores, que se calculaba que esto iba a tener un impacto de un 100-150% de aumento en la tarifa. En la factura nuestra, ¿no? Ahora, claro. Lo que se resolvió ayer es una nueva resolución del Ministerio de Energía. Habla de un aumento para la retribución al distribuidor. Es en este caso Norte y de Sur, en este caso impacta únicamente en Capital y Gran Buenos Aires. El otro no, el otro impacta en todo el país. En todo el país. En este caso no se habla en la resolución de monto, pero podría ser todavía un aumento adicional similar al otro, con lo cual estaríamos hablando de un aumento general del 200 al 300%. No, sin duda. Lo que falta, junto a lo que vos decís, es establecer el cuánto va a ser el aumento, mejor dicho, la retribución que van a tener los distribuidores. Y obviamente, sumado al aumento del valor del megavatio, nosotros hacíamos un ejercicio. Si el megavatio cuesta 320 pesos, el kilovatio cuesta 32 centavos. Porque un megavatio son 1000 kilovatios. Entonces, si hoy estamos pagando en promedio 10 centavos, de 10 centavos a 32 centavos, habría un incremento del 220% promedio. Sí. Ahora, hay usuarios, como los que, por ejemplo, consumen entre 300 y 1000 kilovatios bimestrales, que hoy están pagando 5 centavos. Solamente en el precio mayorista, de 5 a 32 centavos el kilovatio, habría un aumento del 550%. Si a eso le agregamos la retribución que aumenta al distribuidor, no sabemos de cuánto va a ser finalmente el aumento, que esto es lo que estamos esperando ahora, que en el día de hoy a la tarde se anuncie y se publique para ver la envergadura, para ver la dimensión y la repercusión que esto puede tener en los usuarios, ¿no? Perdóname, Lourdes, quería pedirle a Busetti una aclaración. Esto que decías, esta franja de mayores consumidores que pagaban 5 centavos en vez de 10. El 50% de los usuarios pagan 5%. ¿Por qué pagaban menos? Porque son a lo que se le podría multiplicar hasta por 7 o por 8. Claro, exactamente. Sí. Claro. ¿Quiénes son? En el año 2008 se redefinieron las categorías tarifarias. Hay consumidores que pagan 8 centavos hasta 300 kilovatios, de 301 a 1000 pagan 0,048, o sea, 5 centavos. Después la categoría que sigue paga 10 centavos, la que sigue paga 15 y la última categoría, la que consume más de 2.800 kilovatios bimestrales, paga 24, que son los menos porque son los que menos inciden en el consumo. Eso, a esas categorías, si uno le aplica los 32 centavos que vale ahora, para todos. Para todos. Sí. Después, por supuesto, el Ministerio puede no aplicarlo homogéneamente. Lo que sabemos, lo que se dice es que los que más van a sufrir el impacto son los que hoy pagan menos y los que consumen menos. O sea, esa categoría de 300 a 1000 kilovatios va a ser la más afectada por el aumento. Va a tener mayor porcentaje de aumento que los que hoy tienen mayor valor en la tarifa. O sea, para traducirlo, los que hoy pagan 24 centavos, si pagan 32, sería un aumento del 30%. El aumento es menor en esos casos. Claro, pero también es menor la cantidad de usuarios que tienen esos consumos. La mayoría, insisto, el 50% consume hasta 1000 kilovatios bimestrales. A ver, esta tarde se va a dar esa rueda de prensa, estamos todos esperando a ver más detalles, ¿no?, de las resoluciones que se dieron a conocer miércoles y jueves de esta semana, pero hay una ley, la 24065, ayúdeme o corríjame, que establece que para hacer una modificación en las tarifas tiene que haber una audiencia pública. ¿Eso se hizo? No, justamente eso es lo que estamos reclamando un conjunto de asociaciones de usuarios, que nos vamos a presentar a la justicia el lunes reclamando el cumplimiento de la ley.
¿Por qué no se hizo? Porque bueno, esa es una buena pregunta. Nosotros interpretamos que un nuevo gobierno que habla de consensos, que habla de respeto a las instituciones, a la justicia y demás, no debe no respetar una ley que rige un sistema como el eléctrico, que es tan importante, sobre todo por la repercusión que este aumento va a tener en la sociedad. En estos últimos 2 días, a partir del anuncio de la modificación tarifaria, fue el comentario de todos los medios de comunicación, que obviamente están reflejando la preocupación de la sociedad. Y lo que estamos reclamando desde la sociedad, porque por algo somos entidades de usuarios, es que se nos dé la participación que corresponde. La Constitución habla del derecho de los consumidores establecido por las leyes y demás, y el Instituto de la Audiencia Pública habla de la participación en el debate previo de toda modificación tarifaria, tanto de la luz y tanto del gas natural. ¿Quiénes tendrían que participar de esa audiencia pública? ¿Qué sectores? Todos los interesados, los usuarios en forma individual, las organizaciones, los gremios, los dirigentes políticos, los defensores del pueblo. Es un debate de la sociedad. ¿Y por qué reclamamos la audiencia pública? No solamente por el aumento tarifario, sino porque se han excluido de la tarifa social a sectores importantes que deberían estar incluidos. El primer sector, los electrodependientes. O sea, hay personas, muchas personas, que tienen necesidad de tener energía eléctrica durante las 24 horas. O sea, tienen un consumo eléctrico mayor que el conjunto de los usuarios. Eso no están incluidos. En segundo lugar, en el Gran Buenos Aires, fundamentalmente, hay viviendas multifamiliares. O sea, en un inmueble viven 2, 3 familias, pero tienen un solo medidor. Entonces, el consumo ahí supera los 2.800 o los 1.500 y las tarifas que hoy están pagando son muy elevadas. Con un incremento de la proporción que estamos hablando, si no están incluidos en tarifa social, tendríamos un problema. Y el tercer sector, que no está incluido, son también en el Gran Buenos Aires todas las familias que no tienen gas natural ni tienen agua potable, que tienen que encender el motobombeador para tener agua y tienen que usar un termotanque, mejor dicho, un calefactor a electricidad o una cocina a electricidad para poder alimentarse, para poder tener agua caliente. Esto no está incluido. Y por último, lo que también reclamamos es que, porque a ver, los usuarios que la semana pasada, 800.000 usuarios no tuvieron luz durante 2 días. Los que entre el 28 de diciembre y 31 de diciembre no tuvieron luz durante 4 días, ¿cómo van a recibir la factura cuando le venga con el incremento? ¿Van a estar contentos? No. Entonces, ¿qué planteamos? Que en las decisiones que tome el Poder Ejecutivo, o en este caso el Ministerio de Energía, tiene que haber un régimen de sanciones para las empresas que no cumplan sus obligaciones. Cuando se corta 24 horas tiene que haber una sanción, 48 otra sanción y más de 48 otra sanción económica, pero que revierta al usuario. Vamos a hacer un alto acá porque al regreso quiero que hablemos eso, de las relaciones contractuales y la responsabilidad, de los distribuidores, ¿no? Exactamente. Claro, pero ya que está hablando de quiénes estaban incluidos o no, hay algunas recomendaciones, algunos datos básicos para ahorrar en el consumo eléctrico. Lo compartimos. En la ciudad de Buenos Aires, por cada grado de temperatura que sube, la temperatura ambiente, está bien, por lo tanto aumenta la diferencia con el... Aproximadamente el sistema comienza a consumir 330 megavatios de potencia más. Uno lo que yo recomiendo, que creo que es razonable, póngalo a 24. Si está bien, póngalo a 25. Si sigue estando bien, póngalo a 26. También depende de dónde está tomando el aire el acondicionador. Y a veces... Es decir, uno podría subir la consigna, digamos, del equipo y obtener una climatización razonable. Hay una etiqueta que es mandatoria en una cantidad de equipos que se refiere a su eficiencia energética. Existen para las heladeras, existen para los acondicionadores de aire y existen para los lavarropas. Y ahora está saliendo para los calefones también. Entonces hay que mirar. Hay que mirar. ¿Está bien? Es decir, no es lo único que hay que mirar, pero hay que mirarlo. Si 2 cosas cuestan más o menos lo mismo, compre el más eficiente.
De alguna manera se podría resumir diciendo que el aumento del servicio eléctrico puede verse por dos, porque primero fue a los mayoristas y ahora también a las distribuidoras. ¿Qué pasa con las empresas distribuidoras, Raúl de la Torre y Busetti? Ayúdenos a entender la responsabilidad y qué pasa cuando falla en el servicio. Hay una... introduzco algo a la pregunta, sí. Pedro. Hay uno de los argumentos que se ha utilizado hasta acá es que por falta de retribución a las distribuidoras no se hacían las inversiones. Es decir, y lo que se establece es esto que hoy vamos a conocer la magnitud de un fuerte aumento a las distribuidoras. Se multiplicaría por 3 el actual, probablemente. Claro. Y ahora me lo va a aclarar Busetti, creo que no va a ser el único en el año, por lo que está previsto en la misma resolución. Pero además dice que no le van a ceder más esta parte de esta transferencia de recursos que recibían para las inversiones. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Esto va a garantizar mayores inversiones, mayor responsabilidad, en este caso, de Denor y de Sur en el servicio? Porque sabemos que aparte hay grandes falencias en cuanto al servicio, a la renovación de equipos y instalación de equipos suficientes. Sí, en realidad la falencia que tuvo el servicio de distribución en los últimos años no tiene que ver con falta de recursos ni con el tema de la tarifa. Sí, con porque falta si de bien inversión. la tarifa estuvo, digamos, congelada, parcialmente, porque en 2009 hubo una corrección fuerte de la tarifa, nosotros en aquel momento hicimos una acción con distintas organizaciones reclamando una modificación que luego se produjo, porque se introdujeron 800.000 usuarios en una tarifa social. Pero bueno, hubo, además de esta recomposición tarifaria, hubo aporte del Estado a través de 3 canales. En marzo del año pasado, mediante la resolución 32 de la Secretaría de Energía, se le transfirieron en forma directa 2.900 millones de pesos a Edenor y 2.500 a Edesur. Eso fue en forma directa. En segundo lugar, el programa de uso racional de la energía, que ahora se acaba de eliminar en el día de ayer, con la resolución 7, establecía que todos los usuarios que consumiéramos más energía en cualquiera de los años posteriores, 2013, 2014, 2015, respecto al año 2003, se tomaba como comparación de consumo 2015 con 2003, pagábamos el doble del valor del kilovatio. O sea, nos parece que allí había una masa de 800 o 1.000 millones anuales. Y el tercer tema es un programa que se comenzó a instrumentarse en 2012, que se llamó FOSEDE, que es un fondo de obra, donde el usuario aportaba entre 6 y 80 pesos por factura, que iban directamente a las distribuidoras para hacer obras. Y ese aporte que ponía el usuario, supongamos 500 millones de pesos, el Estado ponía una cantidad similar que iba directamente a los distribuidores. O sea que falta de recursos no era. Con esos fondos se empezaron a hacer obras a partir de 2014 que impulsaron la recomposición del sistema, pero fue con ese dinero que aportaron los usuarios, el Estado, a través de estos mecanismos indirectos, con lo cual no hay ninguna razón para eximir de responsabilidad a las distribuidoras del corte de la semana pasada, de los cortes de diciembre de 2015, de los de 2014, 2013, 2011. Digo, a ver, para tener una idea, en 2004, porque nosotros tenemos una larga historia en el tema de los servicios públicos, en el 2004, cuando en la ciudad de Buenos Aires hubo una fuerte lluvia, las cámaras se habían inundado. ¿Saben por qué? Porque las empresas no habían estanqueizado, o sea, no habían impermeabilizado las cámaras que eran subterráneas. Imagínese. O sea, el agua entraba a la cámara y se cortaba la luz, digo. Una pregunta pensando como usuaria y como consumidora. ¿Qué va a pasar con el agua y con el gas, por ejemplo? Bueno, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, a partir del 1 de marzo aumenta el gas natural. Hemos pedido a las autoridades que haya audiencia pública, reiterando lo mismo que venimos señalando con la energía eléctrica, y de acuerdo a esa información, extraoficial por supuesto, un usuario que hoy paga 50 pesos por el gas natural pagaría a partir de marzo 350 pesos. De 50 a 350. Exactamente. Esa es la información extraoficial. Vamos a ver cuando aparezcan
los cuadros tarifarios y esperemos que haya audiencia pública para poder debatir esto. Porque además, cosa que señalábamos ayer en una reunión, el gas natural aumentó entre 2014 y 2015 entre el 60 y el 170%. Para tener un dato, todos los usuarios pagábamos 30 centavos el metro cúbico. La categoría más alta llega a pagar ahora $1,95. O sea, no es que no aumentó el gas natural en los últimos tiempos. Quiere decir que si a ese aumento que hubo en 2014, 2015, le sumáramos un aumento del 300 o del 500% como se está planteando, bueno, la verdad que la realidad va a ser bastante grave. Y en dos palabras, ¿este aumento de la electricidad es el único del año o hay que esperar más? No, está previsto en la resolución del día de ayer, semestral. El ministro le ordena al ENRE realizar la revisión tarifaria integral antes del 31 de diciembre de 2016, con lo cual, promediando el año, estaremos discutiendo un nuevo aumento de tarifa. Bueno. Gracias. Me deja... Por las malas noticias. Me deja cabizbaja, ¿no? Por las informaciones. Esperemos que la semana que viene le podamos dar una buena noticia. ¿Cuál sería diciendo esa? Que el amparo suspendió los aumentos y que la justicia nos dio la razón a los millones de usuarios que tenemos energía eléctrica en el área metropolitana. Muchas gracias, No, al Bucetti. contrario. Gracias, aunque las noticias no son las mejores por ahora. Y la ley, recuerden, es la 24.065, que establece que para modificaciones de este tipo se tiene que dar audiencias públicas y, como nos mencionaba, con todas las partes involucradas para debatir. Todas las partes interesadas tienen que estar allí. Algo que no se hizo, no sabemos todavía por qué. Esperemos conocer más detalles.